Muy bien. Entonces iniciamos con, Sí, no sé pastor. cuántas personas están en este momento conectadas. Con usted, pastor, son 11. Ok, pues sí, ya somos un buen grupo. Estamos entonces eh, bien para que comencemos. Me imagino en el camino pues van a agregarse algunos más, los que faltan. Pero bien, vamos entonces a aprovechar el tiempo. Y este día queríamos aprovechar para analizar un capítulo que decía nuestro hermano Juan ahorita, pues resultó ser un capítulo bastante extenso. Y yo le decía, sí, tiene razón, pero si lo leímos con cuidado y pudimos también analizar algunas cosas, probablemente nos llamó la atención el uso de un rico vocabulario y comparaciones nuevamente, ¿no? Este estilo de Ezequiel, de usar muchas imágenes, muchas figuras para hablar de la realidad que estaba viviendo el pueblo de Judea, de Jerusalén, de manera muy particular, y cómo el profeta entonces expresa ese sentir de Dios frente a lo que el pueblo está experimentando en su historia. Entonces me parece que el texto da para mucho. Podemos ahí ver muchas entradas y salidas de reflexión que, bien, si ustedes lograron aplicar nuevamente el instrumento, ¿no se acuerdan? Nuestro cuadro hermenéutico, pues probablemente también pudieron sacar información valiosa para la reflexión, para el estudio y lógicamente para que podamos compartir nuestra palabra también alrededor de este capítulo. Vale la pena mencionar de forma introductoria que el capítulo 16 que nos tocó estudiar esta semana, que hoy pues vamos a revisar juntos, se puede leer de forma comparativa con los capítulos 20 y 23 también del libro de Ezequiel, para que tomen nota de eso, porque no nos va a dar tiempo de estudiar cada uno de estos otros capítulos, pero ya el capítulo 16 es el capítulo modelo para hablar de un proceso histórico. Si ustedes se fijaron, el texto se construye a partir de una memoria histórica del pueblo de Israel, ¿no? De cuando inicia el pueblo y de cómo este pueblo se va desarrollando hasta llegar al momento actual. El momento actual referido al momento del profeta Ezequiel, ¿verdad? No el día de hoy nuestro. Entonces, cuando digo el momento actual, me refiero a ese tiempo en el que ahora Ezequiel habla de esa historia y le presenta al pueblo cuáles han sido los aciertos y desaciertos que ha tenido el pueblo en la historia y cómo ha sido esa relación con Dios y qué es lo que ahora Dios entonces espera y cuál es la acción de Dios frente a ese actuar del pueblo. Entonces, vamos a encontrar esos mismos elementos, pero lógicamente con otras imágenes igualmente ricas e interesantes en los capítulos 20 y en el capítulo 23, en estos otros dos capítulos. Entonces, luego de nuestro estudio y de nuestro análisis de este capítulo 16, entonces bien podemos hacer la lectura comparativa con estos otros dos capítulos, porque de forma estructural estamos frente al tema de la historia del pueblo. Es decir, acá el profeta se ocupa de abordar esta historia con distintas perspectivas, pero el texto da para la comparación en ese sentido. Entonces, para que ustedes luego con calma, quienes quieran seguir profundizando en este análisis, pues puedan hacerlo a partir de ahí. Muy bien, quisiera dar la palabra en principio al grupo que leyeron el texto del capítulo 16, que aplicaron la herramienta del cuadro hermenéutico y que lograron identificar a los personajes dentro de este texto, qué se dice de estos personajes, qué hacen, cómo se relacionan entre sí, qué lugares, qué tiempos están presentes en el texto, qué movimientos logramos percibir
o qué repeticiones, ¿no? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué palabras son claves que hayan llamado nuestra atención para la comprensión de este capítulo 16? Entonces, me gustaría que ustedes pudiesen mencionar algunos elementos de entrada y sobre ello, entonces, vamos a ir ampliando la reflexión. ¿Quién quiere comenzar? Pues a ver yo, pastor, ya que nadie se anima. Muy bien, hermana. Perfecto, le escuchamos. Bueno, los personajes vuelven a ser Dios, el profeta y el pueblo. Luego, de manera simbólica, luego empieza hablando del pueblo como hija de un padre amorreo y de una madre tea. Y de allí se va a seguir, a mi parecer, en un capítulo muy fuerte. Y bueno, el lugar es la tierra de Canaán. Ya se me escaparon las otras. Las palabras que se repiten son desnudez, fornicación, adúltera, prostituta, vergüenza, pero también una palabra que finalmente nos da esperanza es el pacto que se cumple y es fiel. Bueno, creo que por lo pronto así nada más. Muy bien, gracias. Ya es una muy buena introducción, ¿no? Interesante. Mencionaba a los personajes centrales que dominan la historia, todo el relato, digamos, el texto. Y nuevamente son personajes que ya conocemos en los textos que hemos venido estudiando, ¿no? Donde se presenta a Dios como este personaje central, importante, que domina prácticamente todo el escenario, todos los momentos. Luego el profeta, que está presente también y que finalmente es el que pronuncia y anuncia esta palabra, y el pueblo. Pero de forma interesante aparecen otros personajes. A lo mejor es bueno mencionar a estos amantes, a estos otros pueblos que son mencionados también por acá. No solo está el pueblo de Israel mencionado, en varios momentos se mencionan a otros pueblos y a estos otros, y también se habla de estos ídolos, ¿no? Estos falsos dioses, que probablemente pudiésemos decir, bueno, al ser falsos y al no tener ninguna actuación real, pues no, a lo mejor no vale la pena ubicarlos como personajes. Pero sí es importante señalarlos de alguna manera porque tienen un peso dentro del tema de la relación, ¿no? Con Dios, del pueblo y Dios. ¿Qué es lo que aleja finalmente al pueblo? ¿Qué es lo que hace esa ruptura y quiebra la relación de Dios y el pueblo? Entonces están estos otros, estos amantes con los cuales Israel se ha prostituido en el escenario, ¿verdad? Y el vocabulario que se usa. Y está entonces esta causa de prostitución que se deja clara, que es el tema de la idolatría, ¿no? Cómo juega ahí un papel clave este tema de estas falsas divinidades o estos falsos dioses que son señalados en el texto. Entonces me parece que a nivel de personajes también habrá que ubicar a estos otros que aparecen por acá, ¿no? Y que luego con un poco más de cuidado pues se pueden ir un poco identificando. Y como bien has dicho, en las palabras que se repiten, pues hay palabras muy fuertes, ¿no? En este tema de la relación, pero también recoger el tema de la esperanza, con la cual también cierra el texto,
y no nos deja al final una nota negativa, sino más bien una nota positiva, que proviene de Dios nuevamente, ¿no? En el texto se afirma al final que no será por el pacto viejo, el pacto del pueblo, sino por un nuevo pacto que Dios hará, y que este pacto no se podrá quebrantar. Entonces, es la iniciativa de Dios nuevamente, igual como al inicio en el texto, ¿no? Tú eras una niña recién nacida que había sido abandonada y que no le quedaba más remedio que morir. Estaba condenada a una muerte inevitable. Pero es de nuevo la acción de Dios la que cambia esa realidad. Entonces yo pasé y te miré y dije, viva. Y vivió. Entonces es la iniciativa divina la que produce el cambio de la realidad de muerte a una realidad de vida. Y al final, igual la nota es positiva porque el pueblo no va a terminar en la desgracia, sino que Dios le va a restaurar a partir de este pacto, de esta alianza nueva que Dios hará con el pueblo. Entonces, ¿cómo se van moviendo? ¿No? De nuevo, el tema de los movimientos me parecen muy interesantes porque sí hay mucho movimiento en el texto, ¿no? Es un texto muy dinámico, siempre se está moviendo todo. Entonces, ¿qué está pasando dentro de esos movimientos y esas relaciones para poder ver los contrastes también? Estos contrastes que se dan entre vida y muerte o entre muerte y vida, entre fidelidad e infidelidad, entonces cómo Dios también se mueve dentro de todos esos elementos que se están planteando en el texto. Muy bien, gracias por darnos estos primeros elementos. Si hay alguien, por favor, que quiera ampliar algún otro aspecto de sus hallazgos y de sus reflexiones, entonces seguimos dando la palabra. Si nadie dice, yo vuelvo a hablar, ¿eh? Pareciera que solo tú hiciste la tarea. Bueno, vamos a ver. Recuerden, la idea es que podamos plantear cosas que llamaron nuestra atención. Más de un texto tan amplio, tan extenso y tan rico como este capítulo 16. Entonces no es verdad que vamos a agotar el texto, pero de nuestra lectura, de nuestra relectura que hicimos en la semana, y recuerden, por eso hemos dejado el cuadro hermenéutico como una herramienta para que puedan ayudarse y puedan hacer un análisis, un previo análisis, ¿no? Antes de llegar a nuestra clase del martes. Entonces, es un poco esa la intención de que podamos dialogar sobre lo que ustedes también están leyendo y están viendo en el texto. Entonces, si hay alguien que quiera compartir, escuchamos y luego volvemos a darle la palabra a nuestra hermana. Angélica, ¿sí me oyen? Sí, hermana, la escuchamos. Adelante. Sí. Bueno, a mí me llama la atención en el versículo 4 que dice, que menciona que no le fue cortado el ombligo. Entonces, yo pienso que será porque no dejó de hacer lo que las costumbres paganas que traía, ¿no? Porque siendo amorreo, como dice aquí, su padre y su madre Etea, es que eran de esos pueblos paganos de Canaán, aunque Canaán lleva el nombre de Canaán, pero ahí vivían varios pueblos paganos, entre ellos los amorreos, los eteos, los jebuseos, que en el tiempo de Josué no los pudieron sacar, a los jebuseos de Jerusalén en específico. Y cuando el rey David conquistó, entonces fue cuando ya lo sacó, pero el rey David cuando quería llevar el arca, no sintió que fuera allí un lugar bueno para llevarla. Entonces ya después
sí llevó el arca. Pero bueno, yo pienso eso de que esto que no fue cortado el ombligo. Sí, muy bien, interesante. Interesante la imagen que se usa para hablar de estos inicios de Israel. Algunos han llamado la atención sobre esto porque en otros textos del Antiguo Testamento se habla de repente como de unos inicios más gloriosos, ¿no? Es probable que Ezequiel esté siendo más pragmático, más realista en cuanto a esos inicios poco gloriosos de este pueblo. Y también conecta con lo que en algunos momentos también se ha dicho, que el pueblo no solo tenía un origen de estos grupos o tribus que salieron de Egipto y que se reconoce porque se habla de esta salida también de Egipto. Varias veces se repite este tema del éxodo. Hay un eco del éxodo. Yo te saqué de Egipto. Y también hay un eco del nombre de Dios, ¿no? Varias veces se vuelve a repetir el yo soy Jehová, el Señor, pero presidido precisamente por la fórmula yo soy, para recordar este tema de los orígenes y de este Dios que libera al pueblo y que acompaña al pueblo por el desierto y le hace entrar a la tierra. Varias veces se menciona el tema de la tierra donde fluye leche y miel. Entonces, todo esto vuelve a recoger distintas tradiciones, tradiciones antiguas que el profeta está utilizando para hacer memoria de la fidelidad de Dios y del caminar de Dios con el pueblo. Pero por otro lado, este hacer memoria en el tema de los inicios, pues rescata también la idea de que eran muchos de ellos originarios de la misma tierra de Canaán, ¿no? Entonces, muchos de estos grupos estaban ya ahí presentes y se van a unir a estas tribus o grupos que vienen del éxodo o vienen del desierto y finalmente elaboran o conforman una confederación de tribus, lo que dará origen a este pueblo que luego conocemos como Israel, o las tribus, ¿no?, de Israel. Entonces, luego esta división, el reino del norte, el reino del sur, el texto desarrolla esta relación y habla de tu hermana Samaria. Entonces, por un lado, Samaria representa al reino del norte, a lo que es Israel propiamente con su capital en Samaria. Ezequiel está hablando del sur, de Judea, con su capital en Jerusalén. Ahora hay que recordar, Ezequiel es parte del primer grupo de los exiliados. Ya cuando se da esta deportación por parte de Babilonia, Samaria ya ha caído bajo el imperio de Asiria y ha sido destruida. Entonces, de alguna manera el profeta ubica la experiencia del norte, la experiencia de Samaria, como un espejo en el cual debe de verse Jerusalén. Y entonces ahí está tu hermana, que no cometió ni la mitad de tus pecados, porque es interesante también la manera en que se refiere a estos temas y hasta introduce una imagen que es bastante interesante porque introduce también la imagen de Sodoma, para hacer una comparación al tema de los delitos, de las inequidades, de los pecados del pueblo. Y para ello entonces se sigue haciendo uso de todas estas imágenes y se habla de estas dos hermanas, Samaria por un lado, Jerusalén por el otro. Entonces, cómo se usan todas estas imágenes de una niña recién nacida que no se le ha cortado ni el ombligo y que está todavía llena de sangre y que no fue ni lavada y que más bien ha sido puesta para la muerte, para el oprobio. Entonces, desde ahí creo que se quiere también enfatizar esta situación prácticamente de muerte para poder hablar de lo que implica la dádiva de Dios que da vida a este pueblo y que es gracias al actuar de Dios y a la iniciativa divina que el pueblo va finalmente a disfrutar de la vida. Entonces creo que de nuevo estamos también frente a imágenes que hacen contraste para fortalecer lo que el profeta quiere decir en cuanto a
la importancia de lo que Dios le da al pueblo, que finalmente representa la vida misma. Entonces sí creo que la imagen que menciona la hermana pues, es realmente muy interesante y muy rica como para explotar, ¿no? y plantearnos qué es lo que está ahí, qué es lo que puede haber detrás. Pastor, no sé si mi hermana María levantó la mano o levantó su lápiz, pero hermana, ¿no? Ah, perfecto, sí, no, es que como vi que hizo su manita así. Muy bien. No, perdón, no, sí, perdón, no, lo que yo quería compartir, a mí, por ejemplo, este capítulo sí se me hizo muy difícil entenderlo, porque todo lo que leí lo sentí como que fue sentido figurado, pues. Entonces, para mí fue muy difícil entenderlo, y lo que yo le entendí, pues es que del pecado de la ciudad que estaba envuelta en pecado y que Dios daba la oportunidad de que pues se redimieran, ¿no? Y aún así seguían pecando, y cómo era comparado con, por ejemplo, con Sodoma y ¿cuál era la otra? Gomorra, algo así. Pero para mí sí fue, para mí sí fue muy difícil, muy fuerte el capítulo, por eso pues sí se me hizo difícil llenar la tabla. Bueno, eso es lo que quería comentar. Sí, no, tiene razón. Precisamente el lenguaje es bastante pesado a veces, pero sí usted dio en el clavo, como decimos, ¿no? Este tema de lo figurado. Entonces, no es un asunto literal. Cuando el profeta dice, tú eras una niña recién nacida, estabas prácticamente expuesta a la muerte, con todos los elementos, ¿no?, que menciona alrededor de la figura de la niña recién nacida, está hablando del origen del pueblo. Y está diciendo, pues no eras un gran pueblo, no eras un pueblo grandioso en tus orígenes, eras algo pequeño, algo frágil, vulnerable, pero Dios te vio, ¿no? Ahí de nuevo se usa esa imagen interesante, ¿no? Entonces Dios pasó por ahí y te vio vulnerable, te vio pequeña, te vio casi muerta, y Dios decidió darte vida, darte salvación. Entonces, qué linda la imagen, ¿no? Finalmente, ahí es la imagen de un Dios Padre frente a una niña desprotegida y desamparada, una recién nacida. Y entonces, cómo Dios interviene para que el pueblo pueda vivir desde sus orígenes. Y ubica una relación entre Dios y el pueblo desde el origen mismo del pueblo. Entonces, eso es lo que se va trabajando. Luego va a usar otra imagen. Ok, el tiempo pasó y la niña recién nacida se hizo una jovencita, bella, bonita. Y entonces comienza a hablar de esa nueva relación. Y la imagen cambia. Entonces ya no es la del Dios Padre en relación a la niña recién nacida. Ahora Dios vuelve a pasar y ahora hace un pacto, hace una alianza y viste a esta niña, porque así como la niña recién nacida estaba llena de sangre y podía morir en cualquier momento, ahora esta jovencita está desnuda. Se juega con esta imagen. Siempre hay algo que carece el pueblo. Entonces Dios la viste y Dios le da muchos dones, le da muchas dádivas y ella se vuelve hermosa. Y entonces aquí la imagen que se usa es la imagen del matrimonio. Entonces Dios la toma por esposa y se habla como y se usa la imagen de la boda para hablar de eso. Ya otros profetas habían hablado también de esa relación de Dios con el pueblo, donde Dios aparece como el esposo y el pueblo aparece como la esposa. Entonces, Ezequiel está explotando nuevamente imágenes que otros ya han utilizado para hablar de esta relación. Pero siguiendo las imágenes, el pueblo no quedó satisfecha con esta relación y comenzó a buscar amantes. Entonces, se prostituyó
con cualquiera que pasaba, dice el texto, usando esa imagen. Y usa varias palabras ahí que son fuertes para hablar entonces de abandonar a Yahvé, el Dios de Israel, para ir tras otros dioses ajenos. Y esto implicaba también pactos con otras naciones que apartaban al pueblo de Yahvé, su Dios. Es probable que el profeta está haciendo una referencia cuando habla de prostitución y cuando habla de fornicación al tema de la idolatría por un lado, pero también al tema de los pactos políticos que se hacían con otras naciones creyendo que ahí estaba la salvación. Ya Jeremías, por ejemplo, le va a decir a los monarcas en su momento, cuando viene el peligro de Babilonia, el monarca dice, bueno, hagamos pacto con Egipto. Para Jeremías, hacer pacto con Egipto era como quebrantar el pacto con el Dios del Éxodo, y era volver a Egipto. Y entonces Jeremías condena esos pactos en su momento. Es probable que Ezequiel esté hablando de esto mismo, de estos pactos, y entonces él dice, esto es dejar a Dios y poner la fe y la confianza en otras cosas que no son Dios. Entonces, hay muchos elementos que podríamos ver acá, pero como bien ha dicho la hermana, hay que rescatar el tema simbólico, es decir, no es tanto el tema de el adulterio y la fornicación y la prostitución de forma literal. No es de eso que está hablando el profeta. Está hablando de cómo el pueblo abandonó a Dios, a su Dios, que en la imagen se usa que Dios es el esposo, y al ser abandonado, entonces el pueblo está cayendo en adulterio como esposa. Y entonces Dios está aquí también haciendo de el ofendido. Esto es como un juicio. Y Dios entonces es el ofendido y está diciéndole al pueblo cuál es la ofensa y cuál es la consecuencia de la ofensa según la ley de Moisés. Entonces, ahí llegamos a esos elementos. Pero al final, Dios no decreta la muerte del pueblo, sino la vida, la restauración y un pacto eterno. Entonces vemos también cómo hay un cambio, un giro interesante en cuanto a esta relación de Dios con el pueblo. Pero bien ha dicho la hermana, aquí estamos frente a un lenguaje simbólico interesante, que no es Ezequiel el único que lo usa, pero que acá él ha hecho una buena articulación con muchos elementos para presentarnos esta memoria histórica del pueblo y decirle al pueblo entonces, por un lado, esta es tu historia. Así comenzaste. Dios ha estado acompañándote a lo largo de la historia, pero has abandonado a Dios. Hay otros ejemplos como Samaria. Puedes ver el espejo, pero ni viendo el espejo quisiste cambiar de actitud. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿No? Hay un llamado finalmente a que te quitarán tus vestidos, volverás a tu desnudez y se descubrirá tu vergüenza. Ese es precisamente el castigo al final, ¿no? Si vamos a hablar en una forma punitiva, hay un juicio, entonces al final también hay un castigo. Y tus amantes verán tu desnudez. Entonces volvemos a ese lenguaje nuevamente simbólico. Muy bien, ¿hay alguien más que quiere participar, mencionar algún elemento que le haya llamado su atención? Pastor, yo creo que en el diálogo que nosotros, bueno, es que mi esposa y yo estuvimos trabajando en él, esa declaración desde que comienza el pueblo de Israel para una vida matrimonial y así poder relacionar su compromiso que tiene Dios con su pueblo, lo va declarando desde que justamente usted dice que pues a lo mejor una mujer que en esos tiempos se prestaban
desde que nacían ya estaban, de alguna manera comprometidas con alguien, ¿verdad? Y en este caso, Israel tenía un compromiso, pero ya ni siquiera, pues las naciones alrededor quizá eran algo importante, ¿verdad? Por eso que dice ahí con usted que pues mi vida ya tenía. Y a mí dentro de los diálogos me llama la atención que siempre le dice, esto te lo digo para que lo recuerdes, pero ni siquiera eso haces, recordarlo, ¿verdad? Porque creo que esa es una de las peores cosas que podemos hacer, ¿no? Y ahí me llama la atención eso, y la segunda es que justamente en esa infidelidad de Israel o del pueblo, ¿verdad? Ni siquiera vienen naciones a querer conquistarlas, sino ellas va y los busca, ¿verdad? Porque dice en algún momento, hasta tú casi pagabas para que te vinieran y te tuvieran relaciones con estas personas. Entonces esas son las cosas que me llaman la atención, y la palabra que a mí en lo personal tiene mucho significado, cuando dice que palabras significativas, es la última, ¿verdad? Cuando habla del perdón. Dice el versículo último, justamente dice, yo perdonaré todo lo que hiciste, ¿verdad? Y en el contexto, cuando hablamos del perdón de Dios, y ahora los que estamos casados y tenemos una relación de pareja, pues qué difícil sería experimentar algo así y todavía hacer una declaración de perdón. Pues se me hace algo que se lee fácil, pero creo que es algo bastante fuerte para que nosotros reflexionemos del Dios que nos invita a vivir con Él, y que a pesar de lo que somos y como somos, siempre hallaremos el perdón en Él. Son las palabras que se me hacen a mí significativas, pastor. Muy bien, gracias. Creo que sí, por eso decíamos, el texto creo yo que inicia con una nota positiva y termina con una nota positiva. Y esa inclusión entonces nos invita de nuevo a plantearnos esta idea, ¿no?, de un Dios que trasciende y quiebra con las expectativas mismas del pueblo, ¿no?, o de quienes están ahí pendientes de este proceso. Porque finalmente lo que al pueblo le espera es la muerte. Y lo que dice la ley, no, si nos atenemos a las imágenes que se están usando, el marido, la esposa y la esposa adúltera. Creo que no me oyen, porque siempre que levanto las manos. Ubicándonos de nuevo en el contexto del Antiguo Testamento, pues la llamada era entonces a apedrear a esta mujer. Un poco acordándonos también del episodio de la mujer en el Evangelio de Juan, que es llevada ante Jesús, ¿no? Entonces era lo que se esperaba que también Jesús hiciera, conforme a la ley. Pero de nuevo, igual que aquí Dios termina hablando de perdón y de hacer un nuevo pacto y una nueva alianza, que ya no dependa de los altibajos del pueblo, sino de su propio amor y de su propia iniciativa. De esa misma manera Jesús quiebra con lo esperado y también termina el relato con una nota de perdón y de restauración. Entonces me parece que el texto se enmarca en ello, pero como bien decía nuestro hermano Juan, un elemento clave para no perder de vista es el tema de la memoria. Hacer memoria implica no olvidar la historia. Por ahí se ha dicho que quienes olvidan la historia están condenados a repetirla. Entonces creo que la insistencia de Ezequiel es que el pueblo recuerde su historia y a partir de ese hacer memoria pueda reconstruir su camino, ¿no? y restaurarse. Por ello, este capítulo 16, repito, se puede leer en paralelo con el capítulo 20 y con el capítulo 23, porque los tres capítulos son una memoria histórica de lo que ha sido el pueblo y de la relación de Dios, de este Dios histórico también,
con el pueblo. Entonces, hay una insistencia en el tema de la historia. Además que recordemos que para Ezequiel, la historia es una teofanía, ya lo hemos mencionado. Es decir, en la historia Dios se revela y se da a conocer, y en esos actos históricos importantes. Por ello, siempre al cerrar este texto también se repite, y sabrán que yo soy el Señor. Es decir, cuando vean la historia y cuando vean y reconozcan el actuar de Dios en la historia, sabrán que yo soy el Señor. Entonces, para el profeta Ezequiel, que me parece muy interesante, la historia misma se convierte en una teofanía. Si hay que descubrir a Dios y si hay que ver a Dios, hay que ver la historia, conocer la historia y no perder esa memoria histórica. Entonces, como también un elemento para rescatar de esta lectura o relectura que hemos realizado. Pastor. Ahora bien, sí, hermana. Bueno, es que yo desde el principio, ¿verdad? El profeta empieza a narrar todo en una forma alegórica, así como cuando habla del matrimonio, pues es un simbolismo que el profeta Jeremías y Oseas ya habían mencionado de matrimonio. Y lo que se me hace también, pues, fuerte es de que hasta dónde había caído en el pecado este pueblo, que menciona y que compara con Sodoma y con Gomorra, que pues Gomorra y Sodoma fueron arrasadas, y como aquí, ¿verdad?, siendo peor todavía, el Señor tuvo misericordia y perdonó, pero sí se hace fuerte. Sí, son de nuevo las imágenes y las comparaciones, creo yo, como para enfatizar, ¿verdad?, estas acciones de iniquidad que el pueblo está cometiendo. Ahora, luego algunos sostienen de que esta parte donde se menciona Sodoma probablemente podría haber sido también un texto un poco posterior. De hecho, este capítulo es tan amplio y es tan rico que es muy probable que haya tenido varios momentos redaccionales también. Hay que revisar, no se menciona Gomorra, solo Sodoma, para no introducir el binomio, porque no lo hace el texto. Y por otro lado, es ubicada a la par de Samaria, y mencionada como una hermana también de Jerusalén, y que debe de ser vista o puesta como otro espejo más dentro de toda esta, digamos, estructuras y relaciones interesantes. Y revisar un poco cuáles son los elementos de pecado, para usar una palabra acá, que se le mencionan a Samaria, a Sodoma y a Jerusalén. Y ahí de nuevo teniendo un poquito de cuidado, porque lo central acá es la falta de hospitalidad y la falta de solidaridad, que se traduce nuevamente en el tema de la justicia. Porque menciono esto porque cada vez que se hace uso de la palabra Sodoma, lo inmediato, por la tradición y por lo que tal vez hemos aprendido, hemos escuchado constantemente, es vincular temas de sexualidad, y máxime si después viene un lenguaje de fornicación, adulterio, prostitución, etcétera, ¿no? Entonces, es muy fácil vincular la palabra Sodoma a temas relacionados con la sexualidad, y específicamente con el tema de homosexualidad. Y acá el texto no da lugar para eso. No aparece realmente una palabra que lo conecte. Más bien, cuando se habla de los pecados de Sodoma, se hace énfasis en el tema de la falta de solidaridad y de hospitalidad. Es lo mismo que sucede cuando lo usan los evangelios. Cuando Jesús habla del envío, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, de los misionados, y les dice, si llegan a una ciudad
y no son bien recibidos, salgan de ahí y sacúdanse hasta el polvo de sus sandalias. Le aseguro que el castigo de esto será peor que el de Sodoma y Gomorra. Y se está refiriendo al tema de la falta de hospitalidad, es decir, no lo aceptan a estos misioneros. Y entonces les dice eso, pues salgan de ahí. No hay hospitalidad. Entonces, ni en los evangelios, cuando se usan estas palabras, se hace una alusión a temas vinculados a sexualidad o a homosexualidad en este caso. Y lo repito porque de repente podríamos tener esa tendencia de aplicar o de asociar estos elementos. Acá es más estos temas de una falta de coherencia en la fe israelita. Un pueblo que ha abandonado a Yahvé, su Dios, el Dios que le ha liberado, el Dios que les ha dado los dones y las dádivas para que sean un pueblo que viva plenamente, la plenitud de vida, que disfruten del shalom, y que al hacer esto, ellos también han caído en actos de injusticia, donde no hay entonces solidaridad, misericordia en las relaciones entre las personas. Es la crítica de los grandes profetas que veremos en Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, Jeremías, etc. Entonces, desde ahí sigue conectando Ezequiel con estas tradiciones proféticas que son anteriores a él, ¿no? Y que va entonces a conectar con esta imagen. Pero sí, el lenguaje de repente, pues, sí es fuerte. Y creo que es para hacer los contrastes necesarios. Por otro lado, era importante hacer o revisar los verbos en estos temas de repetición. Si ustedes tienen el texto, me gustaría que tengan el texto a mano del capítulo 16 de Ezequiel, para que podamos ahí rápidamente, ustedes me van siguiendo, por favor, con su texto, su Biblia. Pastor, hermana Susi había levantado su mano. Muy bien, entonces damos la palabra y luego todos con nuestro texto a mano. Perdón, pastor, no sé si iba a continuar con el mismo sentido, pero si no, entonces sí. Entiendo esta parte de que a lo mejor no son los pecados sexuales, aunque sí me viene controversia porque finalmente cuando Abraham va a rescatar a Lot de Sodoma, precisamente el pasaje sí habla de pecados sexuales y de homosexualidad, tanto así que le dice, pásame a los hombres que tienes allá adentro para conocerlos. O sea, era una insinuación total, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de Sodoma, efectivamente, generalmente lo enfocamos a ese tipo de pecados. Claro que cuando hablamos del pecado no hay pecado chico ni pecado grande. O sea, el pecado es pecado. Entonces, ya sea por hospitalidad o ya sea por pecados sexuales, pues es pecado. Y eso sí es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, porque muchas veces pensamos que nada más pecamos poquito. Y pues no, ¿verdad? O sea, el pecado es pecado. Pero bueno, además porque también en el versículo 47, bueno, empezando porque también ni siquiera hace una comparación del pueblo de Israel con sus hermanas, sino que, o sea, le dice, o sea, tú ni siquiera te comparas a ellas porque tú eres peor que ellas. O sea, ni siquiera hace una comparación. Así tajantemente le está diciendo, eres peor que ellos. Y entonces en el 47 dice, ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. La verdad es que ya esa palabra de abominación es totalmente algo que el Señor ni siquiera puede ver, ¿no? Entonces a mí ya se me hace algo, no como para tomarlo a la ligera de decir, ay, pues es que no lo recibiste bien, ¿no? Hablando en cuanto a la iglesia, a lo mejor, ay, es que le pusiste mala cara. No, yo creo que sí, ya también va a una degradación del ser humano y su propósito por el cual fue creado. Entonces, ya cuando nosotros hemos totalmente apartado la vista de Dios,
degradamos como seres humanos. Y yo creo que es muy No sé si solo soy yo, pero ya no escucho a la hermana. Sí, ya no se escucha, Susi. No sé si se cortó, pastor. Se desconectó su internet, no sé qué pasó. Ya no se escucha. Oye, muy cortado, Susi. Hola. Bueno, sí, ya la última parte no logré. Bueno. No, Susi, no te escuchamos bien. Pues entonces, creo que ya dije lo que tengo que decir. No sé en qué se quedaron. Ok. Sí, muy bien. Habría que hacer una lectura más cuidadosa del texto de Génesis, que podríamos, creo yo, hacerlo en otro momento. El tiempo no nos daría para extendernos, pero pues es un poco también exagerado cuando dice todos los varones estaban a la puerta y todos exigían, ¿no?, que se sacara a los visitantes, a los extranjeros, para conocerlos. El verbo conocer tiene una insinuación sexual. Era lo que se hacía comúnmente para humillar a otro varón. Era lo que se hacía en tiempos de guerra, por ejemplo. El ejército vencedor, una manera de humillar al ejército vencido, pues, y hasta hoy se usa, pues era violar a los varones. Y eso no lo hacía homosexuales propiamente, no es la misma palabra y el mismo sentido que hoy le damos a ese término. Por eso tendríamos que revisar con más cuidado qué es lo que se quiso hacer o decir en ese texto de Génesis y hacerlo, como les digo, habría que hacer un estudio más detallado sobre ese tema. Y la palabra que usa Reina Valera ya es malintencionada. Luego podríamos revisar también con cuidado cuál es la palabra que traduce por abominación en este capítulo y en otros textos. Y qué quiere decir con eso la traducción, que no tiene implicaciones meramente sexuales. Y podríamos preguntarnos qué es lo que es más abominable ante Dios, ¿verdad? Por ejemplo, matar a otros, cometer opresión e injusticia frente a los más vulnerables. Entonces, ¿qué es realmente lo que Dios no puede soportar ver? O qué es lo que nosotros no queremos ver o no soportamos ver, que son cosas también diferentes. Entonces, desde ahí creo yo que hay que tener un poquito más de balance a la hora de revisar los textos. En el texto de Ezequiel particularmente no hay, en el tema de Sodoma, una alusión al tema de sexualidad. Y las imágenes de sexualidad que se usan son para hablar de manera muy concreta de la relación de Dios con el pueblo, en cuanto el pueblo ha abandonado a Dios por ir tras otros dioses. Y ese abandono se traduce también en opresión frente a los más pobres y a los más vulnerables. Son ya las grandes denuncias de los profetas anteriores a Ezequiel y que también Ezequiel conecta muy bien con él. Entonces, desde ahí creo yo pues habría que tener otro enfoque y podría hacer un análisis para revisar con más cuidado estos textos. Por otro lado, igual hemos usado una palabra que no aparece en la Biblia, pero que de ahí se generó, de nuevo, creo yo, mal empleada. Por ejemplo, para hablar de estas relaciones, ya en la Edad Media se usó Sodoma para hablar, por ejemplo, de relaciones homosexuales y decirles sodomitas, por ejemplo. Tal término no aparece así aplicado en la Biblia para ningún grupo. Eso ya es un producto de la Edad Media. Y de nuevo, pienso que también con una muy mala intención. Entonces, y para hablar de otras cosas de lo cual el texto no está hablando en ese momento. Bien, pero... Eso sí quiere participar, pastor. Sí. Pastor, perdón, que se cortaba, lástima. Sí, como tal, yo no, por eso no utilicé la palabra homosexualidad, por eso estaba hablando del pecado que degrada al ser humano en general. El pecado que degrada al ser humano, que va en contra de la creación perfecta de Dios.
llámese como se llame, pero bueno, vuelvo a lo mismo, pecado pues es pecado, ¿no? Sea chiquito para nosotros o sea grandote, el pecado es pecado. Pero bueno, como dice usted, será cuestión de estudiar un poco más esos términos, ¿no? Pero también híjole, se me fue con esto de que se cortó. Pero bueno, ahorita regreso, Pato, dame chance. Hermano Juan Carlos quiere participar. Sí, quizá, pastor, en este contexto, por ejemplo, en Génesis dice que el territorio de Canaán abarcaba de ciertas regiones a ciertas regiones y pone a Sodoma como un límite de lo que es Canaán. Entonces, cuando habla de tus hermanas, son las que están cercanas en este caso al pueblo de Israel, ¿verdad? Y yo lo veo como una comparación de que, porque sí, sus hermanas cercanas eran, digamos, infieles, teniendo varios dioses, y de ahí yo creo que quiere tomar una figura diciendo, si tú dices que son malas, pues tú estás peor, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? En el contexto de que está haciendo una comparación de las regiones cercanas a los israelitas y cómo en sus prácticas religiosas, sus prácticas culturales, pues eran mal vistas y ellos estaban practicando ya o estaban comportando peor que ellas. Entonces yo lo veo más como que en ese momento está comparando las regiones que están envolviendo al pueblo de Israel y que empiezan a contaminarse y la superan. Nada más, pastor. Precisamente lo que mencionábamos, ¿no? Es también como para hacer más fuerte el contraste. Y de esa manera, entonces, el pecado o los pecados de sus hermanas, y mencionada Samaria y Sodoma como parte de estos espejos, se quedan chiquitos frente a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, aquí de nuevo este llamado de atención a Jerusalén para que reconozca cuáles son sus delitos y cómo ha abandonado a Yahvé. Lo central, ¿no? Alrededor de lo cual va a girar todos estos elementos, pues es el tema de el abandono de Yahvé para ir tras otros dioses, y esto implica no abandonar solo a Dios, sino implica abandonar la ley de Dios, una ley que protege a los más vulnerables, que protege a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, y que ahora entonces estos grupos vulnerables son víctimas de opresión y de todo tipo de injusticia. Entonces, este vocabulario que se usa acá es para hablar de eso también, no perder de vista esos elementos para evitar reducir estos temas a aspectos meramente morales o moralistas. El profeta está haciendo una denuncia más amplia para todo el pueblo y para las estructuras de poder, para lo que implica también ese liderazgo que se corrompió y que ha abandonado también la justicia, el derecho y la equidad, y que vamos a encontrar, repito, en la propuesta de otros profetas anteriores a Ezequiel y contemporáneos también con Ezequiel. Que es entonces esto que los profetas llaman la atención. Y bien, se nos ha dicho, bueno, tratando de retomar un poco la idea también de Susana, pecado es pecado, eso depende. En la Biblia no se puede hablar del concepto de pecado, de ningún concepto realmente, de manera general. Depende del libro que uno esté estudiando. Pecado en los Salmos, o pecado en Ezequiel, o pecado en Pablo, o pecado en Apocalipsis, pueden tener sentidos y significados muchas veces distintos, o por lo menos enfoques que se retoman distintos. Entonces siempre que hay que tener también esos cuidados, ¿no? Estamos con Ezequiel y habrá que ver un poco qué es lo que Ezequiel quiere subrayar como los delitos del pueblo, qué es lo que el pueblo está haciendo que no le agrada a Dios, y cómo lo representa y con qué vocabulario y con qué imágenes entonces lo va a plantear, para no generalizar o no traer ideas ajenas de otras partes al texto que uno está estudiando, porque esa es la tentación, y siempre vamos a tener esa tentación, ¿no? De hacer ensaladas de texto para luego entonces también implicar otros elementos. Entonces, desde acá ver qué imágenes usa el texto
para hablar de estos distintos aspectos de la vida del pueblo. Quisiera hacer alusión con los minutos que nos quedan. Yo les decía, si pueden tener el texto a sus manos para ver algunos contrastes también con las palabras que se repiten. El texto usa el verbo pasar y lo repite en varios momentos. En el verso 6, si usted tiene su texto a mano, puede ver que en el verso 6 y en el verso 8 es el Señor el que pasa. Y ese pasar tiene dos sentidos. En el verso 6, el pasar de Dios es para dar vida a esta niña recién nacida que está por morir. Al pasar, Dios le da vida. Y en el verso 8 tiene un sentido del pacto, de la alianza y del amor. Para el pueblo, el pasar de Dios significa vida y significa amor. Un amor en el cual Dios da al pueblo lo que necesita para que sea un pueblo próspero y un pueblo que disfrute de una plenitud de vida. Entonces vamos a ver acá esos elementos con el verbo pasar. Pero cuando vas al verso 15, al verso 21 y al verso 25, también se usa el verbo pasar, pero ya no es Dios el que pasa, sino que son otros, son los amantes los que pasan. El verso 15 sobre todo y el verso 25 habla de estos que pasan con los cuales el pueblo entonces se está prostituyendo. Y el verso 21 es interesante porque usa el verbo pasar para hablar de mis hijos, los hijos de Dios, los hijos del pueblo, que son pasados por el fuego como sacrificio a estas falsas divinidades. Entonces, si el pasar de Dios implica vida, implica amor, el pasar de estos amantes implica muerte, implica infidelidad, implica vergüenza. Es lo contrario, hay un contraste entre el pasar de Dios y el pasar de estos otros. El verbo ver también tiene un contraste, porque por un lado, en estos mismos versos, es el Señor quien pasa, pero también es el Señor el que ve. Y esta mirada de Dios a la niña y luego a la joven, finalmente también van a producir esta vida y esta relación de amor y de fidelidad con Dios. Al final serán los amantes los que van a ver. ¿Y qué es lo que van a ver? Van a ver la desnudez de Jerusalén y la vergüenza. Y por un lado, entonces también hay un contraste entre este ver que da vida y este ver que da vergüenza y que produce muerte. Entonces, estos verbos se usan en la estructura del texto para enfatizar nuevamente los contrastes entre lo que hace Dios con el pueblo y lo que hacen estos amantes, que no es lo mismo que lo que produce el pasar y el ver de Dios. También el verbo crecer, que aparece en los versos acá que hablan de la abundancia, ¿no? La niña crecía, se nos dice que la niña crecía y se desarrollaba, ¿no? Entonces se habla de la vida nuevamente y de esa abundancia de la vida. Pero por otro lado también se habla de que se multiplicaba la vergüenza. Entonces esa abundancia también del pecado. Por ejemplo, se puede ver entre el verso 8, si usted hace el contraste entre el verso 8 y el verso 39. Entonces ahí usted va a encontrar ese contraste entre un crecer como abundancia de vida y un crecer como abundancia de vergüenza. El otro contraste es con los verbos dar y tomar. Usted puede, por ejemplo, revisar los versos 11, 12, 17 y 39. En esos versos aparece el verbo dar. Pero igual, por un lado, el pueblo recibe de Dios. En los primeros versos es Dios el que da. Le da vida, le da dones, le da vestido, le da joyas,
Le da un montón de cosas al pueblo para que el pueblo pueda disfrutar de esa plenitud de vida. Todas estas son imágenes para hablar de la plenitud de vida. Y curiosamente, en otros versos, es el pueblo el que le da a sus amantes, como ya bien había señalado el hermano Juan. En vez de ser el pueblo de Jerusalén la que recibe dádiva de sus amantes, más bien ella le paga y le da. A lo mejor el profeta está infiriendo al tema de los impuestos y de los tributos que el pueblo de Jerusalén tenía que pagar a los imperios. Entonces, no solo pagaba, sino que también se dejaba seducir por todas estas corrientes y estas religiones. De la misma manera, se puede también revisar el contraste con el verbo tomar en los versos 16, 17, 18 y 20. Para ir viendo entonces cómo se dan estos diferentes contrastes. Finalmente, entonces, hay movimiento en todo el texto. Se va a pasar de la muerte inevitable a la vida. Los versos 4 al 5 nos hablan de esta muerte inevitable de la niña recién nacida. Pero con el pasar de Dios y con la mirada de Dios, esta niña va a vivir. Entonces se pasa de muerte a vida. Y el pueblo ahora disfruta de una vida abundante, de una vida plena. Los versos 8 al 13 nos van a hablar de todos esos elementos que simbolizan la vida plena del pueblo, porque Dios le da. Pero el pueblo abandona a Dios y decide cambiar la vida plena por la muerte. Y eso se ve a partir del verso 40. Entonces, de nuevo, estamos ahí frente a contrastes interesantes y a estos pases. Se pasa de la vida a la muerte, o primero de la muerte a la vida y luego de la vida a la muerte nuevamente. Y finalmente, toda la estructura del texto es como un gran juicio. Dios hace un proceso judicial frente al pueblo que es su esposa. En los primeros versos se nos habla de los beneficios y de todo lo que recibió la esposa, la acusada, y todo lo hace el acusador, que en este caso es la figura de Dios. Luego los versos 15 al 25 hablan de las acusaciones propiamente y del comportamiento de la acusada. Y finalmente se da la sentencia en el verso 35 con la fórmula tradicional que se usa para este tipo de textos. Por eso, y luego viene la sentencia. Y la condena que vemos en los textos 37 al 41, por lo menos la primera parte del 41, porque luego viene ese perdón y esa propuesta de un pacto y una alianza eterna. Estos textos entonces podrían tener como eco los textos de la ley mosaica en Deuteronomio y en Levítico, que hablan de la suerte que corren las mujeres por adulterio, por ejemplo, y este sería el castigo que merece el pueblo, que es la esposa, por haber abandonado, traicionado a su esposo, que es Yahvé, y se ha ido con otros amantes que representa a estas otras naciones, a estas otras divinidades, y por lo tanto representa también concretamente un actuar que no agrada a Dios porque no respeta la ley de Yahvé. Entonces, desde ahí vemos que el texto tiene una estructura a partir de este elemento de un proceso judicial y cómo los verbos nos ayudan a ver los contrastes también interesantes que los escritores del texto quieren señalar para los lectores y lectoras. Muy bien. Repito, este capítulo hay que leerlo teniendo también como texto comparativo los capítulos 20 y 23 para quienes quieran seguir profundizando sobre estos elementos. No sé si tenemos algún elemento ahí más de comentario, porque el tiempo aquí nos ha de nuevo alcanzado, pero creo que logramos hacer un análisis bastante interesante sobre nuestro texto y ustedes pues aplicaron nuevamente la herramienta y quiero felicitarles por esas relecturas que se están haciendo. La hermana Susi quiere participar. Perdón. Ay, perdón, pastora. Nada más un último comentario que a mí me gustó también, pastor.
aunque me va a decir que como no lo dice literalmente y como no es pero bueno, a mí me gustó porque a mí siempre me gusta ver a través de las escrituras a Jesucristo mismo. Para mí el versículo 60 precisamente es un versículo mesiánico y me gusta allí poder ver también la fidelidad de Dios. Y bueno, yo lo atribuiría precisamente al Mesías, a Jesucristo mismo, ese versículo en particular. Muy bien. Tal vez nos compartís el versículo, porque no todos tal vez lo tienen ahí tan a mano. Perdón. Dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Para mí allí en Jesucristo es donde se cumple precisamente ese pacto sempiterno y va a ser hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, para mí ese versículo se me hizo también muy bonito. Sí, muy bien, gracias. Sí, es una bonita nota, ¿no? Porque frente a un texto de repente cargado de muchos elementos como fuertes, pues encontrarnos con estos elementos donde Dios vuelve a hablar de ese amor eterno que Él puede sentir por nosotros y no solo sentir, ¿no? Ponerlo también en acción por nosotros. Entonces me parece un texto sumamente rico en ese sentido. Ahora, yo creo también que implica el elemento ver de nuevo esta relación humano-divino, ¿no? Ya en este nuevo pacto, Dios no va a depender de nuestras acciones propiamente para quebrantar el pacto. Es decir, nuestras acciones podrán seguir siendo malas, pero Dios ha decidido por voluntad propia y por iniciativa propia seguir amándonos a pesar de nosotros mismos. Y eso creo que también hace una diferencia con la tradición anterior, donde el pacto quedaba quebrantado por la acción del pueblo. Y ahora no depende del pueblo, porque es un amor eterno de Dios. Precisamente por eso puedo ver la figura de Jesucristo allí en ese versículo, pastor. Sí. Bueno, como cristianos creo que lo tenemos que hacer. Sí, Ezequiel estaba hablando no de Jesús, eso es discutible, pero nosotros como cristianos hacemos una relectura cristiana de muchos textos, eso ya es también, claro. Y es válido. Sí, pastor, con respecto a lo que estuvimos discutiendo un poco de Sodoma, el versículo 49 dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, fue soberbia, se saciaba de pan y en abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y luego si dice algo, dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Traté de buscar ahorita en diferentes versiones, no sé qué tan bueno sea, estaba haciendo una relectura en otro tipo de versiones, pero dicen que todos lo manejan así muy escuetamente, ¿no? La única que lo maneja es la Castellani, dice, se homenajearon con muchos ídolos. Es todo lo que encontré de diferente. Entonces no sé si eso fortalece que en este caso Sodoma era un ejemplo para el pueblo de Israel de caer en idolatría, pero desmedida, ¿no? Porque aquí dice, desmedidamente se iban con cualquier ídolo y lo observaban, ¿no? Así dice la versión esta. Sí. Entonces, por eso hay que revisar en el hebreo propiamente, yo voy a hacer eso en esta semana, revisar la palabra que se traduce en Reina Valera por abominación. Me llama la atención la lista, ¿no?, anterior a esa palabra, que creo que sí hay una buena traducción, cuando se habla, por ejemplo, de no atender al menesteroso, y también de este tipo de soberbias y de injusticias, de las cuales se hace alusión. Es muy probable, por lo que he revisado en otros textos, cuando se usa esta traducción o se hace esta traducción de abominación, hay una referencia a una palabra en hebreo que se vincula a temas religiosos, precisamente con el tema de la idolatría, y no exclusivamente a un tema que vincule, ¿no?, con pecados propiamente sexuales. Pero bien, vamos a revisar con cuidado, pero en la lista
no hay una alusión así, ¿verdad? Muy concreta a un tema, como ya hemos dicho, mucho menos de homosexualidad. Muy bien, si no hay otro comentario, entonces vamos a dejar acá nuestro día de estudio. Muchas gracias nuevamente por toda la participación y todo el trabajo realizado. Voy a invitarles a tener nuestra relectura ahora de los capítulos 18 y 33, para aquí plantearnos algunos elementos también interesantes. Es muy clave que en Ezequiel hay textos que se pueden leer en paralelo, como ya lo hemos visto. Entonces, en este caso, nos vamos a concentrar en dos textos que de alguna manera tienen una vinculación. Entonces, quiero que se fijen en estos vínculos y hagan esta lectura comparativa, y siempre podemos hacer uso de la herramienta del círculo, perdón, del cuadro hermenéutico. Entonces, Ezequiel 18 y Ezequiel 33 estaremos estudiando de cara a nuestro próximo día, que es martes, ¿verdad?, de la próxima semana, si Dios quiere.